Ya estoy grabando, profe. ¿Estás grabando ya? Sí. Ok. Perfecto. Sí. Íbamos por la lámina número 7. Y estábamos explicando un poco que para la configuración entonces de las intersecciones a desnivel, nosotros tenemos que tener como puntos importantes el número de lados que va a tener la intersección, los volúmenes esperados para el paso de frente y los movimientos de giro, el tipo de vehículo de carga o el tipo de vehículo de diseño que hemos dicho. El tipo de vehículo de diseño es algo importante. El tipo de vehículo de diseño es lo que nos va a decir cuáles son las dimensiones del vehículo que va a circular por la carretera. Entonces, ¿qué sucede? Esas dimensiones de ese vehículo nos van a determinar cuáles realmente deberían ser los radios de curvatura mínimo y los gálibos que nosotros deberíamos de tener. Entonces, eso quiere decir que ese vehículo de diseño que nosotros vamos a tener, de alguna manera, nos va a supeditar a, bueno, cuál es la altura que mínima entre los dos niveles de la vialidad. Cuánto realmente deberían ser los radios de curvatura que yo debería tener para poderlo hacer bien el distribuidor en cuestión. Ustedes recuerdan hace algunos años el distribuidor Los Ruices. En el distribuidor Los Ruices era un distribuidor que cuando se hizo, el distribuidor Los Ruices fue un distribuidor que se hizo, creo que como en los años 60. El distribuidor Los Ruices, cuando se hizo en su momento, se hizo para tener un gálibo máximo de 3.2 metros de altura. Porque esa era la altura máxima, o 3.2 o 3.9, que eso era lo máximo permitido que teníamos para el momento. O sea, la altura máxima de los vehículos era esa. ¿Qué sucede? Los vehículos se fueron mejorando y la altura también fue variando en los mismos. Entonces, ¿qué sucedió? Que la altura del mismo se quedó pequeña, o el gálibo, para la altura máxima que tenían los vehículos de carga. Entonces hubo la necesidad en su momento de ¿qué? De mejorar la altura del distribuidor Los Ruices, o sea, volverá a ser el puente o la parte superior del distribuidor para permitir el paso de frente de manera continua en la autopista Francisco Fajardo sin inconveniente. Eso se hizo creo que en el 2015, aproximadamente esa mejora en ese distribuidor. A su vez tenemos que otra configuración importante a ser usada es la topografía. Eso es muy importante porque si la topografía es llana, nosotros entonces pudiéramos pensar que la vialidad inferior o el nivel inferior debe estar al nivel de la topografía y los niveles superiores encima de eso. O sea, el nivel inferior no se puede ir en trinchera. Por dar un ejemplo, si la topografía es muy plana. ¿Por qué? Porque si usted va en trinchera y la topografía es muy plana, lo que va a suceder es que la parte inferior va a tener problemas de drenaje. Por eso es que, por dar un ejemplo, en las zonas costeras, por darles un ejemplo, en el estado Vargas o o en el estado Nueva Esparta, uno normalmente cuando hace distribuidores intenta hacerlos que el nivel inferior sea a nivel de la topografía que uno tiene, a menos de que podamos drenar el agua que llega a la trinchera en el paso inferior. Otra cosa importante también, pues, es la cultura, obviamente, del sitio donde nosotros estamos desarrollando el distribuidor en cuestión. Los controles de diseño. Esos controles de diseño van a ser lo siguiente. Los drenajes superficiales que nosotros tenemos, los desarrollos adyacentes, los servicios que hay alrededor de la vialidad que nosotros vamos a hacer, entre otros. Y la visibilidad propuesta, ese también es otro tema usado para la configuración de los distribuidores. Cuando uno es un distribuidor, uno quiere que en el mismo haya una buena visibilidad.
Es deseable que todos los patrones de salida a lo largo de la autopista lleguen con el mismo grado de uniformidad. O sea, que más o menos todo sea uniforme. La visibilidad y operación son las mayores consideraciones en el diseño de los distribuidores. Se supone que estamos haciendo un distribuidor para que haya una buena operación y una buena visibilidad. La visibilidad de cada diseño debe ser probada para determinar si puede ser fluida y si hay seguridad en el flujo vehicular. Cabe destacar que cuando nosotros hicimos la intersección a desnivel, nosotros estamos haciéndola para que haya una buena operación. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Los puntos de control de una vialidad principal, en este caso una autopista, vienen siendo los distribuidores. ¿Por qué es un punto de control? Porque en los distribuidores uno se cambia uno se puede salir o entrar a la vialidad por la que uno va. Y normalmente hay entrecruzamientos, hay cambios de canales. Entonces, en esos distribuidores que uno tiene que tener una buena capacidad para permitir que esos cambios de canal o esos cambios de movimientos se atenúen o se desarrollen en el área predeterminada y no se genere congestión vehicular. Cuando me refiero a congestión vehicular, es que no se generen embotellamientos a lo largo de la vialidad. Los factores que influyen en un distribuidor son, en la lámina 8, tenemos la jerarquización vial. En el caso nuestro, la jerarquía para nosotros poder hacer un distribuidor van a ser de vías, de jerarquías autopistas, vías expresas y algunas arteriales tienen distribuidores. Las colectoras y las locales no tienen distribuidores. Las características y composición del tránsito. Cuando nos referimos a la composición del tránsito, es que hay que saber, bueno, cuáles son los porcentajes de vehículos particulares, motos, de transporte público y de carga. Pero es muy importante saber cuál es el porcentaje de carga que realmente va por la vialidad. El volumen de tránsito, cuáles son los altos movimientos que se dan en la intersección, para saber si esos movimientos influyen en saber cuál realmente son los pasos a desniveles que yo voy a dejar en el distribuidor. La velocidad de diseño, a qué velocidad se va por la vialidad principal o por la autopista 1, a qué velocidad se va por la autopista 2, para saber cuál es la velocidad que le voy a poner a la rampa del distribuidor. Porque si yo llegué y diseñé una autopista 1 con una velocidad de 110 y la autopista 2 con una velocidad de 90, no es bueno que yo tenga una rampa con una velocidad de diseño de 30 kilómetros por hora, por darles un ejemplo. ¿Por qué? Porque disminuyo mucho la velocidad entre la vía, en la rampa. Y entonces eso me va a generar que yo tenga que tener una muy larga longitud de aceleración o una muy larga longitud de desaceleración. El grado de control en los accesos, que para el caso del distribuidor debe ser total. No debe haber interconexión a una autopista que no sea a través de una rampa de distribuidor. Sí, que en la mañana no sé. La visibilidad también es muy importante. Y el tipo de terreno, saber si el tipo de terreno es llano, ondulado o montañoso. Nervio, no sé. Creo que hay alguien con el micrófono abierto hablando. Humberto, por favor, ¿puedes apagar el micrófono? Gracias. Ajá. Los aspectos prácticos de la topografía, la cultura y los costos pueden ser determinantes en la configuración y en la naturaleza de las rampas, pero la operación del tránsito deseada deberá predominar en el diseño. Cuando me refiero a la operación del tránsito deseada deberá predominar en el diseño, lo que quiere decir es que cuando nosotros vamos a diseñar un distribuidor, primero tenemos que estar claros que ese distribuidor nos va a permitir tener un nivel de servicio óptimo y que esto se va a desarrollar de manera tal que nos permita que haya una buena fluidez, una alta velocidad y una mínima interferencia en el mismo. ¿Entendido?
porque la operación es altamente importante en el desarrollo de la misma. Si usted va a desarrollar un distribuidor, usted lo que desea es que realmente los vehículos se muevan de manera continua, o sea, que los vehículos no se paren en la intersección, ¿entendido? Que no se detengan, que no haya discontinuidades. Entonces es importante que nosotros tengamos una buena velocidad y una baja densidad y un buen nivel de servicio para un distribuidor en cuestión. Con respecto a los tipos de distribuidores, pues tenemos lo siguiente. Fíjense, en la lámina 9 y 10 nos empiezan a mostrar los diferentes tipos de distribuidores. Entonces, fíjense. En la lámina 9, el primer distribuidor que tenemos es un distribuidor tipo trompeta. En este distribuidor tipo trompeta nosotros tenemos las siguientes características, fíjense. Tenemos una vialidad principal, que es la que va de este a oeste, y una vialidad secundaria, que va de sur a norte. A su vez, en este distribuidor, nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos que este distribuidor está constituido por 4 rampas. Y esas 4 rampas permiten el movimiento continuo de los vehículos en la misma. En las cuales tenemos, fíjense, tenemos una primera rampa, que es una rampa directa de giro a la derecha, que va desde el oeste hacia el sur. Tenemos una segunda rampa, que es una rampa directa que permite el movimiento del sur al este. Tenemos una tercera rampa, que es una rampa indirecta larga, que nos permite el movimiento desde el oeste, desde el este, disculpen, hacia el sur. Y tenemos una rampa indirecta corta, que nos permite el movimiento desde el sur hacia el oeste de la ciudad. Entonces, las rampas tipo los distribuidores tipo trompeta van a tener una vía principal, una vía secundaria, las 2 bidireccionales y 4 rampas. A su vez tenemos que ese distribuidor tipo trompeta también puede... Después tenemos distribuidor en T o de 3 lados. Ese distribuidor en T o de 3 lados es el distribuidor tipo B que tenemos allí. Entonces en él tenemos lo siguiente. Tenemos una vialidad principal que es bidireccional de este a oeste. Una vialidad principal que tenemos, una vialidad secundaria, disculpen, que nos permite el movimiento de sur a norte y viceversa. Y 4 rampas que nos van a permitir el movimiento desde el oeste hacia el sur mediante una rampa directa, desde el sur hacia el este mediante una rampa directa, desde el este hacia el sur mediante una rampa indirecta larga, y vamos a tener una rampa desde el sur hacia el oeste que va a ser también mediante una rampa indirecta larga. Luego tenemos el distribuidor con rampas en un cuadrante. El distribuidor con rampas en un cuadrante está constituido por lo siguiente. Fíjense, ahí tenemos. Ese es el diagrama C o el dibujo C que tenemos allí. En él tenemos la vialidad principal que va de este a oeste, la vialidad secundaria que va de norte a sur, y tenemos una vía que nos permite un bypass, que son unas rampas en un cuadrante que nos van a permitir ir desde la vía principal hacia la vía secundaria y desde la vía secundaria hacia la vía principal. El otro tipo de distribuidor que tenemos es un distribuidor tipo diamante. Este distribuidor tipo diamante que nosotros tenemos allí, no tenemos una vialidad principal que va de este a oeste, una vialidad secundaria que va de norte a sur. En este caso, la vía principal y la vía secundaria, cabe destacar, están a desnivel, igual que en los anteriores. Y donde tenemos lo siguiente, nosotros tenemos aquí
4 rampas que permiten 8 movimientos. Y en ellas tenemos ¿qué movimientos nos permiten? El movimiento de giro a la derecha y el movimiento de giro a la izquierda para cada una de las rampas y la interconexión desde la vialidad principal hasta la vialidad secundaria y viceversa. Entonces, fíjense, si uno viene en sentido este-oeste, si nosotros venimos por la autopista y nosotros queremos ir al norte, tenemos que salirnos por la rampa que está en el primer cuadrante, ¿verdad? Y girar a la derecha para ir desde el este hacia el norte. Sin embargo, si nosotros necesitamos ir desde el este hacia el sur, nos salimos también por la rampa que está en el primer cuadrante. Pero en esa rampa, cuando llegamos a la vía secundaria, giramos a la izquierda para poder ir del este hacia el sur. Si nosotros venimos desde el oeste hacia el norte, ¿verdad? Nosotros nos salimos por la rampa del distribuidor que está en el tercer cuadrante, ¿verdad? Con un giro a la derecha, ¿verdad? Y luego hacemos el giro a la izquierda para incorporarnos a la vía secundaria e ir al norte. Asimismo tenemos que si vamos desde el oeste hacia el sur, lo que hacemos es que nos desviamos de la vía principal en el oeste y nos vamos por la rampa en el tercer cuadrante hacia el sur. Si nosotros nos vamos a incorporar a la autopista desde la vía secundaria hacia la vía principal, tenemos lo siguiente. Si vamos a incorporarnos desde el norte hacia el oeste, tenemos que vamos a usar la rampa que está en el cuadrante 2, donde hacemos un giro a la derecha por la rampa en el cuadrante 2 y vamos de norte al este. Y si nos vamos a incorporar desde el sur hacia el este, nos vamos por la rampa en el cuadrante 4 que va desde el sur, giramos a la derecha hacia el este de la ciudad. Ahora, si vamos a hacer el movimiento desde el sur hacia el oeste, nosotros entonces tendremos que hacer un giro a la izquierda en la vía principal, meternos por la rampa en el cuadrante 2 y llegar a la autopista. Si nosotros vamos a ir desde el norte hacia el este, nosotros tenemos que dar un giro a la izquierda desde la vialidad 2, desde la vialidad secundaria, para incorporarnos por la rampa en el cuadrante 4 hacia la autopista en sentido este. ¿Se entendió lo de los distribuidores tipo trompeta, en T, con rampa en un cuadrante y el tipo diamante? ¿O hay alguna duda en eso? ¿Alguna duda en eso o no? Sí se entendió. Perfecto. Si quieren a veces hablen, ¿oyeron? Dice alguien aquí, no se entendió el diamante. Ok. Ok, Diego, vamos otra vez al diamante. El distribuidor tipo diamante, en el distribuidor tipo diamante nosotros tenemos lo siguiente. Primero que el distribuidor tipo diamante va a tener una vialidad principal que va a estar en sentido este-oeste y vamos a tener una vialidad secundaria que está en sentido norte-sur. En este distribuidor nosotros vamos a tener 4 rampas. Y esas 4 rampas, cada una va a tener permitidos 2 movimientos. Entonces, la rampa del cuadrante 1, en el cuadrante 1, que es la rampa superior derecha, tenemos lo siguiente. Tenemos que esa rampa permite la desincorporación desde el este hacia el norte, mediante la rampa de giro a la derecha. Y a su vez permite la desincorporación desde el este hacia el sur, mediante la rampa de giro a la derecha y después un giro a la izquierda. Cabe destacar
que en la vía secundaria debe existir un dispositivo que pudiera ser una señal de ceder el paso o puede ser un semáforo en esa vía secundaria que va a permitir que se desarrolle el giro a la izquierda. Por eso es que se puede hacer el movimiento desde el este hacia el sur, porque por esa rampa que nos permite la desincorporación por la derecha, cuando llegamos a la vía secundaria, giramos a la izquierda para ir hacia el sur. Si nosotros vamos desde el norte hacia el oeste, nosotros tomamos la rampa en el cuadrante 2 y hacemos un giro a la derecha para ir del norte hacia el oeste. Sin embargo, si vamos desde el norte hacia el este, nosotros vamos a tener que hacer un giro a la izquierda para incorporarnos por la rampa del cuadrante 4 hacia la autopista. Si vamos desde el oeste hacia el sur, vamos a tener entonces que irnos por la rampa que va, desincorporarnos por la rampa en el tercer cuadrante que va a la derecha para después tomar hacia el sur. Mientras que si vamos desde el oeste al norte, vamos a tener que desincorporarnos por la rampa del oeste para hacer un giro a la izquierda en la vía secundaria e ir al norte. Y si vamos desde la vía desde la afluente sur, vamos a tener que si vamos del sur al este, vamos a girar por la rampa en el cuadrante 4 para ir al este. Pero si vamos hacia el oeste, vamos a tener que subir un poquito, tomar la rampa en el cuadrante 2 e ir hacia el oeste de la ciudad. ¿Se entendió mejor? Perfecto. Ok, entonces hoy vamos a dejar la clase ahorita hasta acá, hasta este punto, para yo entonces iniciar con mi curso de Ingeniería de Tránsito, que tengo varios, por cierto, en este curso de Proyectos Viales 2, que están inscritos en el curso de Ingeniería de Tránsito, ¿cierto? Los que sean del curso de Proyectos de Ingeniería, de Ingeniería de Tránsito, quédense en el chat ahorita para proseguir con Ingeniería de Tránsito, y los que eran de Proyectos Viales nada más, entonces ya pueden retirarse del curso y nos vemos entonces el martes de la semana que viene